Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este momento. Bienvenidos sean y los que nos van a ver a través de las redes sociales. Hoy para mí es un gusto enorme estar con la licenciada Yolani Alvarado de Pro Panamá. Nos reíamos antes de empezar esta conferencia online de que teníamos este punto de hoy o este tema lo teníamos pendiente hace rato y no lo habíamos resuelto hasta que gracias a Dios llegó el día. Así para mí es un gusto con Yolani, qué bueno tenerte, bienvenida. Muchas personas van a ver esta grabación al pasar los días y la próxima semana que va a empezar mucho movimiento de muchas cosas. Así que para mí es grato tenerte en este espacio. Actualmente pues tenemos varias personas interesadas que se han conectado online o en vivo, exclusivamente para una lista especial de personas que tenemos. ¿Ok? Así que Yolani, cuéntanos un poquito acerca del tema que nos interesa en este momento. Hay unas regulaciones donde la mayoría de las personas no están 100% claras, que son las de bioseguridad y que hay una cantidad de decretos que la mencionan. Así que arranquemos con eso y qué es lo que tenemos que hacer en el día de hoy para cumplimiento. Y de allí vamos a hacer algunas otras preguntas. Si de los presentes quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer por el chat de, de Zoom que estamos aquí utilizando o inclusive hasta pedirme la palabra. Adelante, Yolani. Excelente. Lucas, muy buenas noches para ti, muy buenas noches para tus distinguidos invitados. Estoy honrada de poder compartir con ustedes un poco sobre nuestros conocimientos en materia de protocolos sanitarios COVID-19. Em, Todo este tema de las regulaciones han sido nuevas para nadie. Nadie puede decir, bueno, es que en mi experiencia que tengo sobre el tema de COVID-19, porque nadie ha tenido un acervo de experiencia previo a nuestra situación actual. Entonces, a raíz de la pandemia, se fueron generando en la marcha las regulaciones que están destinadas básicamente a preservar la salud de la mayoría de nosotros como personas que llevamos a cabo acciones de prestación de servicios o estamos relacionados o vinculados al comercio al por menor o a la industria. En ese sentido, se emitieron inicialmente la resolución 137 del Ministerio de Trabajo, que dio los primeros señalamientos sobre la normativa de protocolos de bioseguridad, amarrada a la resolución 405 del Ministerio de Salud, que hacía adiciones específicas encaminadas y enfocadas al tema de salud, que debían cumplirse para poder mantener entornos laborables y entornos quizás algunos que no estaban exclusivamente al tema destinados al abordar el ambiente laboral, sino el ambiente social, para contribuir a la disminución de la propagación del COVID-19. La última regulación que se dio en el 10 de julio de 2020 y adicionó algunos aspectos relacionados a los términos de cumplimiento, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que tienen que definen cuáles son los tiempos en los que como nosotros como empresarios o como personas que vamos a iniciar operaciones o que ya las hemos iniciado, tenemos que cumplir con estos protocolos. ¿Cuándo? ¿En qué momento tenemos que llevar a cabo esos cumplimientos? Ok. Así es que a partir de allí nacen el resto de las regulaciones que vienen a reforzar el interés gubernamental de la protección de la salud en los entornos laborales y en los entornos sociales, en las áreas de acceso comunes, de acceso público común, llámese sistemas de transporte público, sistemas selectivos de transporte, áreas donde actividades comerciales que se están empezando a abrir, cuáles son los parámetros que hay que tomar en cuenta y cuáles son las regulaciones que hay que cumplir, porque las inspecciones están a la orden del día y se están haciendo de manera muy seguida, muy regular y de manera sorpresiva. No sabemos cuándo va a haber una inspección en nuestro local comercial o en nuestra oficina.
Ok, hay una pregunta que me gustaría hacerte. ¿A partir de cuándo tenemos la obligación de cumplir estos protocolos en donde hay mucha gente que no está clara de este tema y esto va a generar una cantidad de multas? Y yo sí sé que a partir de la próxima semana vienen operativos fuertes porque es la única forma de poder controlar este tema. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a partir de cuándo es necesario tener los protocolos preparados? Muy bien, esa es una pregunta muy importante y que tenemos que tomar en cuenta al momento de determinar cuándo vamos a abrir. Inicialmente, la norma permitía un tiempo hasta de 4 meses. Eso fue la primera normativa que salió en la resolución 137 del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el 10 de julio se emitió una resolución que limitó los tiempos de cumplimiento a uno, la creación del comité de salud tiene que estar creado y en firme una semana después de la apertura. Y el sometimiento o la presentación de los protocolos de bioseguridad a 2 semanas después de la apertura. Es decir, si usted no tiene sus protocolos listos, sepa que si usted quiere abrir, tiene 2 semanas para cumplir con todas las normativas que señala la ley. Con lo cual, muchas empresas lo que hicieron fue invertir en sus protocolos de bioseguridad antes de llevar a cabo la apertura, para que así no tuvieran la presión del tiempo en el cumplimiento de esta normativa. Ah, ok, perfecto. Entonces, esas 2 semanas son críticas desde el punto de vista de que hay un tiempo para organizarse siempre y cuando la empresa no haya abierto, ¿cierto? Y los que se organizaron previamente. Ok, Ajá, perdón, Lucas. A ver, nada más para aclarar. Los que están abriendo, si está abriendo, tiene hasta un máximo de 2 semanas para presentar sus protocolos. Si no ha abierto, entonces tiene el tiempo para prepararse, de manera que cuando abra, el término de las 2 semanas no le caiga tan, tan, con tanta premura en la elaboración tanto del comité, la conformación del comité, como de los protocolos, porque estos protocolos son documentación, es una serie de documentos que se tienen que presentar y elevar vía plataforma tecnológica al Ministerio de Trabajo y seguidamente pasan al Ministerio de Salud para aprobación. Lo que hemos visto en la práctica es que, si bien es cierto, pues hay que aplaudir que el gobierno se ha montado en la ola tecnológica, lamentablemente a veces la plataforma colapsa. Entonces, se hace un poco difícil poder subir la documentación de una manera constante en la plataforma del Ministerio de Trabajo. claro, y eso ha sido la tónica desde el principio, con el Ministerio de Trabajo. Pasó con la suspensión de contrato, eso fue un enredo grandísimo. Cuando cerraban la oficina también en el edificio que está en Tumamuerto, también eso era. Sin embargo, pues ya estamos montados en este tema, pero cuando hablamos de que yo tengo que presentar esos protocolos, yo lo debo presentar a Mitradel, Claro, o sea, que debo deshabilitar. hacer el trámite. O sea, ¿qué sanción puedo tener yo si de momento no hago ese tema y abro? O sea, me estoy quizás adelantando un poquito, ¿no? Pero me gustaría que hablaras un poquito de eso y también acerca de las resoluciones de Mitradel y MINSA, que son suficientes en cuanto para hacer todo este tema de protocolos y si y a dónde viene el tema de que necesitamos un profesional idóneo para que nos ayude. Muy bien, vamos por parte porque creo que tenemos tres aspectos que abordar en tu pregunta. La primera relacionada con qué pasa si llega una inspección y no tengo mis protocolos en regla. La gran sanción o la sanción más importante desde mi perspectiva es que usted, su familia y sus colaboradores y sus clientes fieles van a estar potencialmente expuestos a contraer el virus. Para mí, la salud es lo primero. Entonces, la sanción más grande que usted va a recibir es una sanción a su propia salud y a la de sus colaboradores, y de allí la familia de los colaboradores y su propia familia. Vamos a empezar por allí. Ahora, jurídicamente, existen sanciones tanto pecuniarias como
la facultad que tiene el gobierno de ordenar el cierre de su establecimiento comercial por la falta de cumplimiento de las normas sanitarias. Tenemos que recordar que esto es una situación inédita y las medidas que se están tomando son medidas drásticas. Las medidas son drásticas basadas en el hecho de que es un virus que no ha sido controlado, todavía no tenemos la certeza de la vacuna de la cual se habló con tanta esperanza hace semanas atrás, pues hemos visto a lo largo de los días y de los estudios que se están haciendo en países que ha habido ciertas situaciones que han colocado la esperanza de la vacuna, la han pausado a la que la teníamos prevista. Entonces, todavía tenemos que mantener firme todas las medidas de bioseguridad que nos está exigiendo el gobierno para poder primero cuidarnos, cuidar a nuestras familias y cuidar a nuestros colaboradores, a nuestros clientes y a las familias de nuestros colaboradores y de nuestros clientes. Así que, si bien es cierto, existen las sanciones pecuniarias y existe la sanción de un potencial cierre de su establecimiento comercial, créame que la sanción más, pero más dolorosa va a ser contraer el virus y esparcirlo a sus seres queridos. Claro. Y aprovechando lo que mencionas de la vacuna, escuché, en esta semana es que hay noticias de toda clase de la vacuna, o sea, de la OMC donde decía de que a mitad del próximo año realmente es que ellos van a probar una vacuna oficial. Entonces, por un lado, uno ve en las noticias internacionales que hay 5 laboratorios de los más grandes del mundo y los más poderosos que dicen que en noviembre o en octubre ya va a estar la vacuna. Entonces, hay una cantidad de informaciones así. Por un lado, que uno no las entiende, estos serán que van por fuera, no van a ir a la OMC, en fin, esto, entonces nosotros como empresarios, ¿qué tenemos que hacer en medio de esto? ¿Por qué? Porque definitivamente las normas de bioseguridad, nosotros tenemos que ser lo más creyentes porque es la única forma que nos va a permitir estar abiertos, por lo que veo. ¿Qué nos puedes decir al respecto allí? Así es. Ese punto. Mira, Lucas, el tema da para quedarnos aquí horas conversando, porque la noticia va a estar enfocada en base al medio que la difunde y también en base a la línea de dicho medio, porque si escuchamos las noticias de Rusia, por ejemplo, te hablan con un absoluto optimismo de la vacuna de Rusia. Sin embargo, acá en los estudios que se están haciendo en Estados Unidos, ya las firmas más grandes han firmado un acuerdo, las compañías más grandes farmacéuticas que están en el área de vacunación han firmado un acuerdo en donde se comprometen a no arriesgar la calidad y la eficiencia, la eficacia de la vacuna por un tema de presión de tiempo, a pesar de que tienen al presidente Trump con la línea firme de que esto tiene que salir y tiene que salir lo más rápido posible. Entonces, dependiendo de a quién escuchamos, vamos a escuchar diferentes versiones. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Nosotros tenemos que guiarnos por el sentido común, que es el menos común de los sentidos, dice un amigo mío. Pero mantener firme la guardia. Estoy totalmente convencida que esto ha sido una catástrofe no solamente sanitaria, sino también económica. Nuestro país, que venía con un crecimiento económico maravilloso, envidiable en comparación con otros países de América Latina y del mundo, ha recibido un golpe muy fuerte. Pero con esta pandemia. Sin embargo, es importante que a pesar de que estamos en las reactivaciones y que la idea es poder salir y empezar a producir y empezar a adaptarnos a nuestra nueva realidad, yo insisto que esto es la nueva realidad y no la nueva normalidad, porque para mí esto de normal no tiene nada, pero es una realidad nueva a la que tenemos que adaptarnos y en la medida en que nosotros mismos podamos cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos, en esa misma medida la reactivación económica va a ser más seguida y va a abarcar a más actividades para poder recuperarnos. Nosotros somos un país que hemos tenido muchos retos y nos hemos recuperado de esos retos. Entonces yo no veo por qué esta pueda ser la excepción.
Perdón, Lucas, no te escucho. No sé si tienes el micrófono apagado, disculpa. Sí, disculpa que se Dicen, me apagó. dicen que Sí, esa es la frase del 2020. Estás en mute. La, sí, 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 la frase tendencia del 2020. se me Estás en apagó mute. solito. ¿Quiénes son los idóneos para confeccionar y refrendar los protocolos de bioseguridad? La ley establece quién lo tiene que hacer, y eso es una confusión que muchas personas, pues, porque mucha gente no se pone a ver los decretos y eso a veces no es muy bueno. Igualmente, me gustaría, aprovechando de que todos los que nos escuchan, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla vía chat o pueden pedirme la palabra, no hay ningún problema. Adelante. Excelente, muy bien. Em, para empresas que tienen 50 o menos trabajadores, los protocolos sanitarios pueden ser confeccionados y refrendados por el gerente de recursos humanos o el gerente general de la compañía, ¿ok? Siempre y cuando esta persona tenga eh, el conocimiento en la elaboración de este tipo de documentos, que en la mayoría de los casos no las tienen, porque ese no es el expertise, por ejemplo, de un dueño de restaurante. Su expertise es preparar platos de comida maravillosos y fabulosos y servir bebidas riquísimas de tomar, pero si tú lo vas a sentar a él para que redacte o para que elabore documentos que son más que todo de carácter técnico y carácter legal, te va a decir yo de eso no sé y tampoco quiero aprender a estas alturas del partido. Entonces, sin embargo, pues la ley sí permite que los dueños de empresas, de compañías que tengan 50 o menos, puedan elaborar y refrendar los protocolos sanitarios. Para las compañías que tienen más de 50 trabajadores, de 51 para arriba, la ley sí exige que el protocolo sea elaborado y refrendado por profesionales especializados en salud ocupacional o prevención de riesgos. Eso por un lado. Pueden ser también ingenieros que tengan maestrías en higiene y seguridad ocupacional o que tengan maestrías en prevención de riesgos industriales y seguridad ocupacional, así como cualquier otro profesional que pueda demostrar mediante los respectivos créditos que tiene formación formación con especialidad en seguridad y salud ocupacional. Así es que estas son las personas que por ley pueden refrendar y pueden elaborar y refrendar los protocolos sanitarios. Hay que recordar que estos protocolos pasan por filtros importantes. El primer filtro es el Ministerio de Trabajo y el segundo es el Ministerio de Salud. Entonces, normalmente hay comentarios, sobre todo pasa que el empresario dice, mira, sabes que yo ahorita no dispongo de mucho presupuesto, voy yo mismo a hacer el protocolo. Empiezan cuando finalmente lo logran subir a la plataforma, les mandan a hacer una cantidad de correcciones y entonces se van desanimando y van diciendo, ¿sabes qué? Esto es un subir y bajar papeles y conectarme y ver y un montón de tiempo invertido. Prefiero llamar a alguien que me haga este trabajo y yo poder concentrarme en lo que soy bueno, en las estrategias que voy a implementar para mi reapertura, en las promociones que voy a lanzar, cuáles son los mecanismos de mercadeo que voy a hacer. Así es que eso sí ha pasado. De repente el consejo puede ser, intente usted hacer el trámite directamente, a ver cuál es la suerte que tiene y si no siente o no le va muy bien, pues entonces sí, lo ideal sería que se asesore con un profesional idóneo que le ayude en la elaboración, en la preparación y en el refrendo. Perfecto. Bien. Hablamos que la ley establece que tiene que haber un comité de salud. O sea, ¿qué es ese comité COVID-19? ¿Cómo se conforma en las empresas? ¿Y cuál es la responsabilidad de ese comité? ¿Ok? ¿Nos Muy puedes decir? bien. Claro que sí, y ese comité es de tanta importancia que tiene que estar para las empresas que abren, ese comité tiene que estar como muy tarde, una semana después de la apertura del establecimiento comercial, el comité tiene que estar conformado. Entonces, el comité tiene, va a tener integrantes representantes del trabajador y representantes del empleador. La cantidad de representantes va a estar ligada a la cantidad de trabajadores que hay en la empresa. Entonces, de 2 a 10 trabajadores, por ejemplo, y esta es una tablita que te la puedo hacer llegar, de 2 a 10 trabajadores, el comité tiene que estar integrado por 2 personas.
De 11 a 40 trabajadores, el comité tiene que estar integrado por 4 personas, y de 41 trabajadores o más, el comité debe estar integrado por 6 personas, buscando equidad tanto de género y paridad en cuanto a representación por parte de los empleadores y por parte de los trabajadores. Me preguntas sobre las funciones de este comité. Este comité tiene funciones muy específicas. Una de las más importantes es que toda la información y documentación que va a manejar es de carácter confidencial. Las personas que integran este comité no pueden difundir ninguna de la información a la que tienen acceso por razón de su pertenencia al mismo. Tienen que llevar una bitácora en donde se van a registrar las circunstancias más relevantes del día a día, Ellos van a ser responsables de crear las brigadas de limpieza y determinar pues que velar porque esas brigadas de limpieza lleven a cabo la ejecución de las jornadas de limpieza en los horarios que se establecen. Los horarios van a ser dependiendo del tipo de actividad a la que se refiere. La normativa, la ley marco, la resolución marco, habla de 3 sectores específicos, sectores específicos de economía. Y en base a cuál sector usted pertenece, usted debe entonces adecuar su protocolo de bioseguridad al mismo. Está el sector primario, el sector secundario, que es el industrial, y el sector terciario, que es el de servicios. Entonces, si bien es cierto que la norma le establece el marco general, usted tiene que adecuar su protocolo de bioseguridad a la actividad de acuerdo al sector en el que usted está y a la actividad que usted desempeña. También hay un aspecto interesante y me llama mucho la atención y me parece muy, muy bueno, y es que parte de las responsabilidades del comité es que tienen que promover la tranquilidad y promover también medidas antiestrés. De hecho, la normativa del Ministerio de Trabajo, la resolución 137 y la resolución 405, esta última del Ministerio de Salud, incluyen gráficas con ejercicios que pueden llevar a cabo los trabajadores en sus pausas activas laborales, que son ejercicios de más o menos de 2 a 5 minutos que el colaborador e incluso las personas de la gerencia pueden llevar a cabo en su puesto de trabajo para bajar los niveles de ansiedad y de estrés. Ok, o sea que prácticamente ese es uno de los objetivos claros del comité para el manejo de esto. Hay posibilidades de rebrotes, o sea, definitivamente la gente va a salir a partir del lunes con más fuerza, ya con más libertad y todo lo demás, pero tenemos que ser conscientes de que si a todos los países grandes les ha venido rebrotes, no sé qué nos puede pasar a nosotros. Lo más seguro que vamos a tener algún tipo de rebrote y las situaciones se van a empezar a dar en las empresas, ¿cierto? Así es. Porque ahí es donde la gente va a estar la mayor parte del tiempo en el día, porque los toques de queda de noche creo que van a seguir por buen rato, probablemente quizás noviembre o hasta el próximo año probablemente. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Acá tengo una pregunta que me hace una persona que está escuchando, nos dice, ¿es verdad que se requiere capacitación certificada como parte de los nuevos requisitos legales? O sea, las empresas tienen que capacitarse en esto de forma obligada. A ver, ¿qué Sí. nos puedes decir al respecto de eso? Sí, la normativa exige que haya capacitación a los colaboradores en todas estas normas relacionadas a la bioseguridad. Y esto también incentiva que se lleven a cabo capacitaciones con regularidad para no bajar la guardia en cuanto al mantenimiento de las normas y todas las regulaciones de bioseguridad dentro de las empresas. Así que efectivamente, si parte es incluso para poder que usted llegue a la etapa final de la aprobación de su protocolo de bioseguridad, y la etapa final, entiéndase que es el certificado Panamá Saludable, usted tiene que demostrarle a las autoridades competentes que se ha llevado la capacitación correspondiente Ok, a su personal. ahora que dice el certificado de Panamá saludable, ¿cuál es el objetivo de un certificado? Porque va a haber empresas que no van a llegar a tener ese certificado, por lo tanto, el mercado o los clientes van a poderlo verlo como un riesgo a la salud si no ven ese certificado en la puerta. Háblanos un poquito del certificado, porque yo hablo con muchos empresarios y mucha gente no le está poniendo cuidado a este tema. Háblanos un poquito de eso, por favor, Yolanda. Bueno, Lucas,
El certificado de Panamá Saludable es la joya de la corona. Por gusto tiene usted una serie de protocolos y documentaciones y acciones específicas encaminadas a la prevención del COVID, si usted al final del camino no obtiene su certificado para más saludable. Es decir, no es suficiente con que usted compre gel alcoholado, con que usted use mascarilla, con que usted tome las temperaturas al momento de la entrada en su local comercial. Usted tiene que solicitar su certificado de Panamá Saludable, porque el certificado de Panamá Saludable es el punto final de todo el proceso que inicia con la presentación de los protocolos sanitarios. Entonces, si usted, por ejemplo, porque he conocido también de casos que me dicen, sí, sí, es que yo hice mi propio protocolo. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y ya lo sometió al Ministerio de Trabajo? No. Ah, ¿y cuándo lo va a hacer? No, es que yo lo tengo, pero pues ya, no. Si usted tiene un protocolo sanitario que no está refrendado y avalado por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, usted no va a obtener un certificado de Panamá Saludable. Y si usted no obtiene un certificado de Panamá Saludable, si hay una inspección, usted es sujeto a las sanciones respectivas. Entonces, eh, no es solo esto que para hacerlo una metáfora, no es solamente que se consiga el novio y se haga el traje de boda. Si usted no va donde el cura para que lo casen, usted no está casado. Lo mismo acá, no es Exactamente. solamente comprar las mascarillas, tener el alcoholado, poner alcohol, darle mascarilla a la gente, tomar temperatura y tener un protocolo que es privado. No, el protocolo tiene que estar aprobado por las autoridades competentes. Claro, porque es de carácter público. Es que este es un problema sanitario y como dice, muchos estamos así que no sabemos porque es que primera vez que se vive. Este es un Así tema es. sanitario en donde por primera vez las empresas tienen que entrar en el rigor de un cumplimiento que no tenían porque no era necesario. Sin embargo, las cosas cambiaron. Es de la nueva normalidad, como dices. Ahora, muy importante esto, y habías dicho algo acerca al principio, ¿no? ¿Qué pasa si me inspeccionan y no tengo los protocolos? Eso va a pasar muchísimo, va a pasar muchísimo. O sea, no tengo los documentos, soy una constructora, soy una compañía de bienes raíces, soy una oficina de abogado, tengo 4 secretarias, 3 secretarias, hay 2 trabajando en la oficina, 2 en teletrabajo, o sea, una cantidad de variables que va a haber producto de todo esto. Pero bueno, tengo la oficina abierta porque los clientes están llegando ahí y pues ¿qué me va a pasar a mí como empresa si no? A ver, cuéntanos, ¿qué me sucede? Me pregunta acá un oyente. Claro que sí. Mira, es que todo, nuevamente, la sanción, la más grande, es que estás corriendo el riesgo de contagiarte y tú llevas el virus a tu familia y así se va propagando el virus. Tus colaboradores están en riesgo, tus clientes están en riesgo, tus proveedores están en riesgo. Entonces, el primer gran riesgo es a tu salud. Y con la salud, como dicen en CNN, no se juega. Vamos a empezar por allí. Ahora, económica y jurídicamente, ¿cuáles son las sanciones? Están establecidas dentro de las normas. Y la sanción más severa, porque es que la sanción se va a establecer en base a la severidad del incumplimiento. Posiblemente, como se ha hecho, te hagan una primera inspección y no te vayan a hacer un cierre de local, sino que te den una citación y te digan, usted tiene que cumplir con esto y con esto. ¿Verdad? Entonces te den una amonestación, te puedan incluir una sanción pecuniaria que podrá ser, no sé, $50, $60, dependiendo del tipo de actividad a la que te dediques y dependiendo de la falta que estés cometiendo. Hay que recordar también que pues las entidades gubernamentales están conscientes que estamos en un periodo económicamente difícil para todos. Entonces, la idea no es amonestar a la gente con sanciones que no vayan a poder cumplir. Pero la idea es que se les haga un llamado de atención y si usted ya es sujeto de una segunda inspección y todavía no ha cumplido con regular las fallas que se le advirtieron en una primera instancia, entonces allí posiblemente sí le vayan a hacer un cierre de su local comercial, porque Claro. el riesgo es muy alto.
Claro, y yo insisto mucho en esto y ¿por qué he preguntado dos veces con respecto a las sanciones? Es porque el gobierno nacional no puede regresar al bono solidario. O sea, es que hay un tema económico, o sea, el gobierno en los pasos que está dando no puede echar hacia atrás porque el dinero, acuérdense que ha sido una pluma de dinero, el bono solidario, el pago por medio de la cédula. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda si esto se descontrola? Las empresas, esa es la única forma. O sea, presionar a las empresas, ¿por qué? Porque más caro le va a salir al gobierno volver a la cuarentena parcial, volver a las restricciones y el problema, pues que las empresas igual, el desempleo es algo increíble. ¿Qué puedes opinar de esto? Porque esto es yéndonos un poquito al futuro saliendo de las normas de bioseguridad. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Por supuesto, Lucas, y no solamente es el tema de que el gobierno no pueda llevar a cabo, o sea, asumir esas cargas que son económicas, sino que las empresas ya no resistimos más. Tenemos 6 meses de una cuarentena estricta que comparativamente ha sido una de las más estrictas a nivel mundial. Entonces, son 6 meses que hemos tenido, que hay muchas empresas que ahora les están diciendo, sus arrendadores les están pasando la factura por estos 6 meses que han estado cerrados y el arrendador igual dice, bueno, pero es que yo tengo que cobrar el arriendo porque yo tengo que pagar una hipoteca. ¿Cierto? Claro. Y el empresario dice, pero ¿cómo te voy a pagar si no he podido generar un solo dólar? Porque hasta el momento no tengo la facultad gubernamental de poder abrir porque mi bloque o mi actividad comercial no ha sido abierta para que yo pueda llevar a cabo ventas. Entonces, Claro. es toda una cadena de situaciones que van concatenadas unas con otras. No es solamente, ay, que el gobierno no va a tener plata para pagar, es que el gobierno no va a tener plata para pagar nosotros los particulares tampoco vamos a tener el dinero para poder seguir adelante con nuestras actividades, que Claro. son las actividades que dinamizan la economía, que son las actividades que le dan el sustento a nuestros colaboradores y que a través de ese sustento y de ese dinero que se impregna en la sociedad va dando cabida a que ese colaborador, por ejemplo, vaya al mall y compre, o vaya al salón de belleza y se atienda, o vaya al pequeño distribuidor de vegetales y la tiendita y compre. Entonces, es algo que va un poco más allá del simple sentido o la simple responsabilidad gubernamental de velar por sus conciudadanos. Claro, ¿y qué sucede con la liquidación laboral o qué sucede con la parte laboral en el caso del enfermo por COVID? Por COVID. Hubo un decreto último que salió en ese sentido. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque definitivamente pues los contagios van a seguir y los enfermos de COVID, a quien no le ha dado, pues en alguna medida probablemente le vaya a dar. Desde el punto de vista laboral, ¿qué complicaciones hay y qué consideraciones tenemos que tener? Mira, es bien interesante la pregunta porque el Ministerio de Trabajo, o sea, dentro del Código Laboral nada se dice al respecto, porque de COVID es cuando se hizo el Código de Trabajo no se sabía nada. Nada. Exactamente. Entonces, había el debate de si se podía considerar el COVID como una enfermedad que pudiese ser si tú la contraías en tu entorno profesional como una enfermedad profesional o que la Caja de Seguro Social, para aquellos colaboradores que están inscritos y que pagan Seguro Social, pudiesen declararla como una incapacidad. Había ese debate de determinarse si iba a ser cubierta o no iba a ser cubierta. Em, no sé cuál ha sido la decisión. Creo que no se ha tomado una decisión formal al respecto porque es un tema pesado, es un tema muy delicado, tanto para el Ministerio de Trabajo como para la Caja de Seguro Social en cuanto a determinar la responsabilidad o el peso en el que tiene que participar el empresario en estas enfermedades, que es muy nueva. Así que allí habría que esperar para determinar qué decisión está tomando al respecto las autoridades gubernamentales. Una pregunta que nos hace Emily, que bueno, que creo que lo mencionaste. ¿Dónde se hace entrega del protocolo en forma clara? ¿En qué institución?
es donde pues hay que llevarlo o someterlo. Tenemos otra pregunta. En el caso de las empresas que de momento no tengan el espacio suficiente para cumplir los 2 o 3 metros entre colaborador, ¿qué nos puedes decir al respecto? Porque hay empresas pues que no tienen espacios muy limitados o comparten espacio con otras empresas. ¿Qué soluciones pueden tener en este sentido o qué se les puede recomendar o si se la juegan, qué les puede pasar? Muy bien, para contestar tu primera pregunta, los protocolos no se presentan de manera física, es decir, usted no tiene que imprimir el documento, esto se sube en una plataforma digital, es panamadigital.gov.pa. También el Ministerio de Trabajo tiene la plataforma activa para que usted pueda subir el protocolo. Vamos a recordar que los protocolos recorren dos filtros. El primero es el del Ministerio de Trabajo y el segundo es el Ministerio de Salud. Pero todos estos protocolos son evaluados en una plataforma digital. Así que usted no tiene que ni que imprimir ni que físicamente llevar nada a ninguna entidad gubernamental. Eso por un lado. Para responder tu pregunta relacionada a, bueno, ¿qué hago si no tengo espacio como para tener 2 metros entre cada una de las personas que operan en mi oficina? En ese caso, es muy posible que la sugerencia del Ministerio de Trabajo sea teletrabaje, porque no ha habido una flexibilización en cuanto al tema de distanciamiento físico. El tema del distanciamiento físico ha sido y es todavía un aspecto fundamental y no negociable en el tema de la prevención del COVID. Okay. O sea que definitivamente el teletrabajo es obligatorio. En este caso, o sea, Para casos en donde no tienes los espacios correspondientes, sí. Porque si llega a una inspección y encuentran a personas que no están guardando el distanciamiento, y por personas estamos hablando de todas las personas que forman parte del ecosistema en una empresa, porque no solamente son los colaboradores, acuérdate de que también tenemos a nuestros clientes que van a las empresas, nos visitan, a nuestros proveedores que van a las empresas a entregarnos insumos, a nuestros visitantes, ¿verdad? Entonces, todas las personas que en un momento dado estén en un local tienen que guardar los distanciamientos. Y en el caso de las personas que están, pues que trabajan las 8 horas en una oficina, tienen que tener entre colaborador y colaborador, el distanciamiento mínimo. muy bien. Yolani, ¿y qué sucede con el trabajador enfermo de cáncer, hipertensión, diabetes, que tiene algún tipo de enfermedad preexistente? Igualmente, personas que están próximas a jubilarse. ¿Qué sucede? ¿Cuál debe ser el tratamiento o cuál es el feeling que debe tener los gerentes que manejan las empresas con estas personas? Porque hay muchas empresas que tienen gente a jubilarse próximamente. Entonces, hay unos rangos de edad que se han manejado dentro de los protocolos y también hay personas que padecen enfermedades crónicas que están categorizadas como de riesgo. ¿Qué nos puede decir al respecto en cuanto a las normas que han salido? Igualmente, ¿qué consejos? Claro que sí. Bueno, la normativa lo que indica es que estas personas que son de alto riesgo, ya sea por edad o por enfermedades preexistentes, deben ser las que en primer lugar deben enviarse a teletrabajar. Hay ciertas empresas que han implementado programas de jubilación anticipada para aquellas personas que tienen pocos años, que les faltan pocos años para llegar a jubilarse, entonces están haciendo programas de jubilación anticipada. Ante las circunstancias y la situación actual, el gobierno ha sido flexible en cuanto a permitir este tipo de programas. Pero sí, debe haber, no solamente porque, porque como seres humanos debe haber empatía con nuestros compañeros que tienen algún tipo de enfermedad preexistente o que están por temas de edad en el rango de alto riesgo, sino también como seres humanos, pues debemos entender que debemos ser flexibles con estas personas, permitirles, darles la oportunidad de que, por ejemplo, lo que se ha hecho es que se les ha pagado vacaciones por adelantadas, se les han liquidado vacaciones que tenían pendientes, de manera que estas personas no tomen el riesgo de salir de casa y puedan llevar a cabo periodos de descanso o puedan ser los primeros a ser tomados en consideración para los teletrabajos.
Ok, o sea que hay un grado de prioridad para las personas que definitivamente tienen algún grado pues, de riesgo mayor que el resto. Ok, otra pregunta que nos hacen por acá de momento es que si la entidad eso, Fins, no, bueno, ahí no entendí la última parte. Le estoy pidiendo a Emily que si nos puede hacer. De los presentes, cualquiera que pueda tener alguna pregunta puede hacerla sin ningún problema por el chat o a viva voz. Hay una pregunta que muchas personas se hacen. Ok, ¿cómo manejamos la jornada en medio de tantas normas? ¿Ok? Y Así es. esto, claro, nos salimos un poquito del tema de cumplimiento de las normas de bioseguridad. Es que, miren, yo en esta semana 2 veces intenté ir a comprar unos repuestos de computadora. Ninguna de las 2 veces pude entrar. ¿Por qué? Porque las normas, como no se puede entrar a los locales, hay que formar una fila, pero la fila era de 40 a 50 personas y había 2 horas nada más para hacer la compra. Esto va a traer una transformación de los horarios. Va a traer una transformación de los horarios. ¿Por qué? Porque no vas a poder atender a la gente en la misma capacidad en los locales. Tenemos personas ahorita que están con nosotros aquí que tienen locales y van a tener que controlar esa parte. ¿Qué nos puedes decir al respecto de ese punto en forma específica del espacio de entrada de clientes? ¿Cómo va a ser eso? O sea, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, actualmente la norma habla de una capacidad máxima de hasta 25 personas en áreas, por ejemplo, como las áreas de los parquecitos o las áreas de uso común de ciertos edificios, etcétera. Por ejemplo, en las iglesias hasta un máximo de 25% y hay lugares donde han decidido que no van a tomar el riesgo y ni siquiera el 25%, es decir, no se abren. Una de las opciones que ha brindado, que salió hace poco, ha sido que las compañías de servicio o de comercio al por menor puedan puedan establecer ventas en línea y que el cliente pueda ir al estacionamiento o a un área cercana al local para retirar el producto. Pero eso en la práctica, eso No se ha funciona. demostrado que no, eso no resuelve la situación, no resuelve el problema. Entonces, sí he sabido de muchos casos como el que tú me mencionas, en donde, ajá, es verdad, tengo el local, o sea, tengo el local abierto, entre comillas, porque estoy operando o estoy, pues, supuestamente operando. Pero si tengo afuera una fila de personas que se están muriendo de calor, y que han venido a mi local para comprar algo, muy posiblemente formarán la fila 10, 15 minutos, pero ya después de ahí no la van a hacer. Y No pasó la van conmigo a que hacer, soy un comprador de equipo electrónico. Yo las 2 veces me fui. Me fui porque por supuesto. eso, yo no podía aguantar eso. Y Así es, estábamos en poca movilidad. Ahora imagínense a partir del lunes. así es, así Entonces, es, es así muy, es. muy importante. Ahora sí está la pregunta bien hecha. La pregunta es, ¿quién daba la certificación que hablaste hace un momento? Ya que el MINSA dice que ellos no la dan. Eh, Cuando hablabas de la certificación en cuanto a lo que era el tema de los protocolos. Panamá saludable, ajá, la Para más certificación saludable. Panamá saludable, correcto, que es el final del camino de la aprobación de los protocolos. En principio, ninguna de las dos normas, ni el Ministerio de Trabajo ni el Ministerio de Salud, señalan cuál de las dos entidades va a ser la encargada de efectivamente, porque tampoco se ha establecido si esto va a ser un certificado estilo diploma, si esto va a ser un sticker, si esto va a ser una plaquita, o sea, no se ha definido como el formato. Pero en principio, si el Ministerio de Salud determina que ellos no van a ser los que expidan formalmente el certificado, entonces tendrán que determinar si el Ministerio de Trabajo va a ser el que haga esa expedición de certificado para más saludable. Porque lo que sí es que la ley, las reglamentaciones, las resoluciones son claras al hablar del certificado de Panamá saludable. Lo que pasa es que, bueno, ya tú sabes cómo es, que a veces emiten la norma, hacen la resolución y entonces a la hora de la práctica no hay quien ponga en ejecución lo que Sí. señala la resolución y la ley.
Sí, yo vaticino que va a suceder lo mismo que pasó con la suspensión de contrato con esos certificados al final. O sea, que va a haber una aglomeración de solicitudes de las empresas porque hay muchas empresas preocupadas y muchas personas porque, claro, la gente quiere abrir las puertas de sus negocios para que de momento haya una funcionalidad, la gente llegue. Ejemplo, salones de belleza. Me decía una dueña de varios salones de belleza que la gente no va. No quiere ir a los salones de belleza por el temor. O sea, hay un tema de temor, hay un tema de que si no hay un cumplimiento de normas, la gente no se va a acercar a los negocios y eso tenemos que estar conscientes. Es más, en esta misma semana los cines empezaron a pronunciarse donde ellos dicen que ellos son más seguros que los supermercados, con las nuevas normas que van a implementar ellos mismos. Así Ellos es, mismos. ajá, exactamente. Y ellos, de hecho, vi la noticia y ellos, bueno, tienen, ahí te digo que yo les daría un punto y es que ellos ya vienen desde hace muchos años con la venta de sus boletos de manera electrónica. Entonces, al tener el acceso, al tener ya la plataforma digital de vieja data y de uso común para la mayoría de las personas que compraban en línea su tiquete y ya sabía exactamente cuál era su puesto, sin tener que estar formando una fila o con la aglomeración, ellos indicaban en la noticia que ellos estaban listos y preparados para recibir a sus clientes. Ahora, esto va un poco más allá, porque no es solamente que la tiquetería la puedas comprar en línea, es también mantener las normas de distanciamiento y tener al personal que de manera amable y empática con los consumidores, les recuerda a los consumidores que hay que cumplir ciertas normas, porque si no, Sí, nos ponemos en riesgo todos. me decía un local comercial de Albrook que vende vitaminas. Ellos me dicen, pero es que nosotros realmente recibimos a la gente, los debemos que dejar entrar y convencerlos de que compren la vitamina. O sea, que ese contacto de persona a persona para la venta, si yo lo elimino, me estoy llevando a los negocios, le estoy diciendo a los negocios, mejor cierre. Mejor cierre porque no va a haber forma, no va a haber forma. Entonces, el tema de la puerta funciona. O sea, tengo empresas que me han dicho, bueno, pongo el rótulo, pongo el WhatsApp, la gente lo pide desde afuera y lo compra, pero eso no llena el volumen que necesita una empresa para mantener gastos y alquileres de $5,000, $8,000. Eso es imposible. O sea, estamos haciendo una cantidad de tiradas en esta economía, en esta economía con respecto a los alquileres, más que todo, en donde la verdad, las normas no van a permitir que ciertos negocios caminen. O sea, lamentablemente esa es una realidad. ¿Por qué? Porque el cliente está acostumbrado a entrar al local, a que alguien lo atienda y pues a la larga creo que sí se va a dejar de que ese 25% quede. Sin embargo, eso está fraccionando a la economía, que ya está mucho más fraccionada. Bueno, Claro y que ya de sí. forma concluyente, Yolanis, ¿qué le puede recomendar a todas las personas que nos escuchan y que nos van a escuchar por las redes sociales con respecto a estas normas y sus negocios? ¿Qué prioridad le deben dar? ¿Dónde hay que ver el negocio? El negocio está en la norma. Y pongo el caso de la aviación. Me decía alguien muy conocedor, es que el negocio de la aviación no es los aviones ni transportar a la gente. Yo, ¿cómo es eso? Si yo lo veo, el negocio de una aerolínea es ese. Él me decía, mira, el negocio de una aerolínea es la seguridad. Es la seguridad. Oh, Ese es el negocio. Yo wow. decía, oye, no lo había visto así. Él me dice, ese es el negocio real de una aerolínea, es la seguridad. Y es verdad, uno que está a 50,000 pies en esos jets con una tecnología, o sea, ese es un tiempo de locura. Pero, Sí, pero, pero la aerolínea te hace ver de que eso es algo sencillo y que está controlado. totalmente. Yo pienso que con estas normas vamos a quedar igual, vamos a quedar igual. ¿Qué nos puedes decir al respecto en consejo a toda esa gente empresaria que nos escucha? Claro que sí. Bueno, Lucas, lo más importante es no dejar la elaboración y el refrendo de sus protocolos para última hora, ni como algo que usted eventualmente va a hacer. No, eso es importante. Eso debe estar en la lista, encabezando la lista de las actividades que usted tiene que llevar a cabo al momento que va a abrir su local comercial. Y no solamente por las sanciones que le pueden caer, sino por su salud, la de su familia, la de sus colaboradores y la de sus clientes que creen en usted y van a ir a su local. ¿Ok? Así que eso es la primera sugerencia. No
descuide sus protocolos de seguridad, ármelos, elabórelos. Si no sabe cómo hacer, contrate a un profesional. Estos procedimientos no son tan costosos, están a precios bastante accesibles los empresarios. Así que asegúrese que usted los tenga y los tenga aprobados. No solamente los tiene que tener aprobados, debidamente montados en línea, en las plataformas gubernamentales, y que sigan su camino de Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y finalmente la obtención de su certificado de Panamá Saludable. Eso por un lado. Y por otro lado, pues mantener la guardia en cuanto a las medidas de seguridad de bioseguridad que se exigen. Nuestras mascarillas, si es posible las caretas, ahora las están regalando en las estaciones del metro, están regalando las caretas plásticas que cubren toda la cara, su distanciamiento físico. Hay algo también muy importante que créeme que a todos los que somos latinos y especialmente a nosotros los panameños nos ha costado, y es el tema de evitar las fiestas, las aglomeraciones innecesarias, las reuniones familiares que lamentablemente no, en estos momentos no las podemos llevar a cabo. Imagínate que yo tengo un hermano que recién llegó hace una semana de Vietnam, tenía 2 años de estar viviendo en Vietnam y hasta el sol de hoy no lo hemos, o sea, no lo hemos visto, sino es a través de una pantalla, porque eh, no podemos tomar el riesgo de que estemos expuestos, primero porque es un visitante de afuera y segundo porque es un visitante que viene de otro país. Y aunque en Claro, Vietnam estuvo muy, pero muy controlada la pandemia, allí no hubo muertos, pues el mejor país. no se pueden tomar los riesgos. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra familia, todos los domingos eran religiosamente días de familia, nadie hacía planes particulares, esos eran días de familia, pues nos toca no poder hacerlos. Entonces, yo quiero insistir allí porque he visto que se han dado situaciones lamentables en donde personas del gobierno, en violación abierta, a, a, predican una cosa y hacen otra, ¿verdad? Entonces, no caigamos en esos malos ejemplos que nos están dando los malos funcionarios que dicen una cosa y ¿Qué hacen hacemos? otra. Entonces, vamos a tratar de mantener las normas de bioseguridad, nuestro distanciamiento, falta poco, ya hemos, si el que espera lo mucho, espera lo poco, como dice mi mamá, ya tenemos 6 meses, la vacuna está en el proceso, yo soy creyente, yo estoy positiva en que esta vacuna va a salir y va a salir pronto, y que muy pronto vamos a poder retornar a nuestras actividades normales y habituales, tanto de carácter comercial como de entretenimiento. Bueno, Yolani, yo te agradezco que hayas compartido con nosotros todas estas cosas que han sido pues como de un ordenamiento de ideas. Gracias también pues a todas las personas que de momento se han conectado. Algunas preguntaron por chat, algunas preguntaron acá. Aún pueden hacer preguntas, así que ya estamos en la parte conclusiva, así que todavía pueden preguntar. Eh, Sí es importante y me gustaría terminar con esta reflexión. Hace 100 años hubo la gran epidemia, que es la única referencial que tenemos, que es la fiebre española. Y aquel entonces lo que hicieron fue lo mismo, cuarentena y mascarillas. Y mascarillas. Eso es lo mismo, independiente, nada más que los rangos de edad de mayor impacto eran otros. Pero lo que más me llama la atención del pequeño estudio que hice de los efectos de eso, o sea, la pandemia realmente fue lo peor que le sucedió a la humanidad, pero fue tan grande y tan terrible que todo el mundo prefirió hablar de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Mundial. O sea, como Así lo es. peor del siglo pasado, porque nadie quería hablar de la pandemia, ni siquiera los escritores. ¿Por qué? Porque la pandemia solita se llevó 50 millones de personas, las mató, las Así mató. es. Y si uno se pone a ver y dice, oye, yo a mi edad, yo vengo a escuchar de la pandemia ahora de adulto, pero a mí de niño jamás nadie me habló de la pandemia española ni el impacto que tuvo eso en Europa. Esa es la mayor prueba de que la pandemia, lo que estamos viviendo es algo que va a quedar en la historia del ser humano y que los efectos son terribles, independientemente que lo veamos hoy con más tecnología de forma diferente. Y termino con lo siguiente, en este estudio de la fiebre española, ¿qué sucedió después? ¿Qué sucedió después
de 1922. La natalidad se incrementó. Todo el mundo quiso tener hijos. En Europa eran familias de 10 y de 15 personas. Eso era tener hijos, tener hijos, tener hijos. ¿Por qué? Por la experiencia de la pandemia. Y vinieron los orígenes de las libertades. Por eso fue que Europa se convirtió posteriormente en democrático y una cantidad de cosas, porque todo el mundo quería la libertad. Lógico, 3 a 4 años encerrados en cuarentena. Entonces, esta pandemia a nivel de empresas nos va a traer una cantidad de conductas nuevas. Así es. Aprendizajes, también Aprendizajes. aprendizajes. Y Aquí nos la, ha tocado aprender a todos a ser maestros, aquellos que tenemos hijos en casa, a volver a estudiar esto, hiato, diptongo, triptongo, geografía, historia, y repasar tareas y verificar y la montarnos suma. en la ola tecnológica, porque o te Claro. subes a las clases en línea o tu hijo no va a la escuela y entonces es un tema. Así que Entonces, nos ha tocado. uno de los cambios es el de hoy, las normas de bioseguridad. O sea, este es uno de los cambios más trascendentales para las empresas, y donde nosotros como gente de empresa no nos queremos meter. No, tenemos que ser expertos en normas de bioseguridad porque forman parte del negocio ahora. Esto Así es, formó parte del negocio así es. y yo creo y estoy positivo desde el punto de vista de que vengan grandes esfuerzos para disminuir el impacto de la pandemia. Pero también veo que también esto no es de un día, no es de 6 meses, no es de un año. Esto va a tomar un tiempo importante. Hoy día pienso que hay muchas facilidades para manejar una crisis que hace 100 años era otra, pero hoy hay mucho más herramientas. Sin Así es. embargo, es algo que es poco a poco. Así que bueno, agradezco a todas las personas que han llegado. Gracias por participar en esta conferencia online. Yolanis, gracias a ti por participar. Ahí tienes tus teléfonos. Igualmente puedes ayudar a cualquier empresa, a cualquier persona de que nos escucha a cumplir con estos requisitos. Pro Panamá, háblanos un poquito de Pro Panamá, de lo que has hecho ya para terminar. Claro que sí. Bueno, antes de poder de despedirme, quiero darte las gracias por invitarme a conversar contigo y con tu distinguido grupo de invitados. A todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por su tiempo y por compartirlo con nosotros. Nosotros estamos ahorita en capacidad de brindar asistencia para la elaboración y el refrendo de los protocolos de bioseguridad, cumpliendo con todas las normativas legales emitidas tanto por el Ministerio de Trabajo como por el Ministerio de Salud y las que se han actualizado. Así es que para aquellas personas que están buscando a alguien que les pueda brindar el apoyo en la elaboración y refrendo de los protocolos de seguridad, ahí pueden ver, accesar en la pantalla mi WhatsApp, es el 507-6615-6000 y esto en el chat vamos a dejar el correo electrónico para que puedan hacer las solicitudes o requerimientos que tengan a bien. Perfecto, gracias. Y bueno, a todos que pasen un excelente fin de semana, que Dios les bendiga en gran manera y mantengámonos conectados que vienen muchos temas interesantes las próximas semanas. Saludos a todos y gracias por compartir estos momentos de consultoría online.